Unido de Venezuela. Por aquí te dice Olguita Gus. En el municipio de Guanta impusieron una foránea que ni siquiera participó en ninguno de los dos procesos y cuenta con un rechazo del pueblo muy grande. Lamentablemente ese espacio se perderá, dice. No, en el caso del municipio Guanta, al igual que otro municipio de Anzoátegui, el municipio, bueno, en Guanipa fue distinto, pero en el caso del municipio Guanta hubo una confrontación entre los candidatos a las elecciones internas, hubo un resultado muy parejo entre todos los candidatos, 4 o 5 candidatos tuvieron una votación muy pareja. Se generaron unos niveles de conflicto entre algunos de los liderazgos y tal como lo contempla el reglamento del Partido Socialista Unido de Venezuela para ese proceso, bueno, se procedió a colocar un cuadro de carácter regional, una mujer joven, para hacer la banderada. Y está haciendo un trabajo extraordinario. No es un riesgo. Si, por ejemplo, la base del partido se pronuncia por un candidato, o se pronuncia incluso por pequeña diferencia entre uno, segundo, tercero, o sea, ¿por qué escoger uno distinto si ella no participó en ese proceso? Bueno, porque el reglamento lo permite, el reglamento permite obviamente con una valoración política, con estudios de opinión, definir si lo correcto es que se tome de algunos de los que quedaron entre los más votados o se coloca una persona, un cuadro de la revolución que independientemente de que no haya participado. Y eso fue lo que se hizo. Y te voy a decir, es de nuestras mejores candidatas y está teniendo un nivel de aceptación extraordinario en Guanta. Yo estoy seguro que allí vamos a ganar con mucha fuerza. Fíjate, también está el tema de cómo resolver las contradicciones, ¿no? Se habla de procesos primarios para todos los cargos de representación popular, que se hagan una primaria en todo el mismo día, pero no tendría sentido hacer primaria si luego una mano poderosa o una mano oculta o cualquier otra mano o varias manos cambian la voluntad de la base. Fueron casos excepcionales en los que se aplicó esta norma que está establecida, repito, en el reglamento. La inmensa mayoría de nuestros cargos fueron electos de acuerdo a los resultados de esa primaria. Y yo apuesto a que eso sea así. Fíjate tú lo que dice por aquí Darwin Escalona. Buenas tardes, ¿cuál es el ofrecimiento del PSUV en estas elecciones? Responderé por el invitado. Colas para echar gasolina, carencia de gas, agua y servicios públicos y lo más importante, culpar al imperio de Estados Unidos, dice Darwin Escalona. Sí. Bueno, nosotros no estamos culpando a nadie, nosotros estamos trabajando sobre la base de la realidad que tenemos, que tiene muchas adversidades, que tiene muchas dificultades, pero bueno, los que hemos estado enfrentando esa situación somos quienes estamos dentro de la revolución bolivariana. Otros actores de la política más bien se han prestado para tratar de agudizar ese tipo de situaciones. Miriño López 0203. Hola Vladimir, un saludo. Señor Marcano, ¿cree usted realmente en el legado del comandante Chávez hoy por hoy? Se nota muy lejos de la realidad. Como periodista en un canal del Estado conoció a Chávez. ¿Será que usted es un enchufado? Disculpe mi pregunta, te dice. No le entiendo bien. Tú conociste a Chávez, por supuesto. Sí, claro, y lo entrevisté. Tuve el honor de acompañarlo como reportero en muchas actividades dentro y fuera del país. ¿Cuánto pesa hoy Chávez en la revolución bolivariana? Muchísimo, muchísimo. Es un conector de las fuerzas revolucionarias. Cuando tú vas a territorios donde la vulnerabilidad todavía es muy notoria, muy fuerte, y encuentras una mujer o un hombre con tantas necesidades como las tiene buena parte de nuestra población, pero que te dice que por los ideales, que por el legado, que por la obra del comandante Chávez mantiene su acompañamiento a la revolución, tú ves el alcance tremendo que tiene la figura del comandante Chávez hoy por hoy en Venezuela. Fíjate, en algunos estudios de opinión, la figura de Chávez sigue teniendo respaldo, en algunos casos por encima del 50%. ¿Por qué no pasa lo mismo con el PSUV, con los liderazgos del PSUV? Eso no es nuevo. Tú recordarás que en su momento el comandante Chávez en vida, bueno, cuando se hacía un estudio de opinión, siempre la popularidad, la aceptación, el aprecio hacia el comandante Chávez era superior al del partido, ¿no? En este caso. De tal manera que forma parte del fenómeno Chávez, ¿no? Un liderazgo, bueno, realmente inédito, un liderazgo de una magnitud extraordinaria y no sorprende que eso sea así. Digo, porque siempre fue así, ¿no? Ahora, también hay otras candidaturas que se reivindican como chavistas que no están en el PSUV. Sí, bueno, es válido, ¿no? Es parte de la política, es parte del juego electoral, ¿no? Hay figuras que a lo mejor, bueno, no están dentro de una estructura de partido, pero reivindican el legado del comandante Chávez, su obra, reivindican su visión, su gobierno, y bueno, se postulan, participan. Yo creo que eso forma parte de las bondades de los procesos electorales y de la democracia, por supuesto. El candidato, ¿por qué el aseo urbano es pésimo en Barcelona? Te pregunta Freddy Álvarez. Bueno, hay muchas dificultades, yo no lo calificaría como pésimo, pero sí hay un nivel de deficiencia. No es un problema nuevo, es un problema histórico el tema de la recolección de desechos, no solo en Barcelona, en el área metropolitana, en el estado, pudiera hablar del país en general.
Pero bueno, se ha hecho un esfuerzo, ha habido un cambio significativo durante los últimos años en términos de las capacidades propias de la alcaldía para la prestación de servicios, capacidad de equipamientos, de vehículos necesarios, pero todavía falta mucho por avanzar. Aquí pregunta Francisco Ardiles, pregunta al candidato si él no cree que el uso de protectores de Estado fue una decisión anticonstitucional y dictatorial por parte del gobierno. No, yo no lo creo. Yo creo que formó parte de una decisión en un contexto. Es decir, cuando se tiene a figuras en los estados que utilizan los espacios de gobierno para, digamos, sabotear a la misma población, porque finalmente cuando se atenta contra las políticas, cuando se atenta contra los servicios, se está atentando contra la población. Y esto se refleja claramente en el desconocimiento del gobierno nacional. Nosotros hemos tenido figuras que han ganado espacio, por ejemplo, el gobernador del estado Anzoátegui, él dice que el presidente de la República es Juan Guaidó, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende una persona que fue electa bajo el mismo mecanismo que fue electo el presidente Nicolás Maduro, que desconozca la presidencia de la República y por tanto actúe contrario a lo que es el Estado y el funcionamiento de las instituciones? En ese contexto es que han fungido los protectorados. Ahora fíjate, ahora ya que tú tocas este asunto, en el G4 hay posiciones diversas, ¿no? A pesar de que todos van en el G4 con la tarjeta de la manito, pues hay quienes dicen que no hay condiciones para participar, como Juan Pablo Guanipa, y hay quienes dicen que no están dadas las condiciones, que el proceso pues genera muchas dudas, etcétera, etcétera. Incluso Juan Guaidó no ha llamado a votar. ¿Ustedes temen que el G4 al final pueda retirarse o que haya un retiro parcial de las fuerzas opositoras que están en el G4? Mira, el país, el sistema democrático y la institucionalidad ha funcionado durante todos estos años con participación y sin participación de estos actores. Yo creo que mal podrían hacer tomar una decisión de ese tipo luego de que han convocado, digo, los que lo han hecho, que han convocado a la población a participar. Ellos han reivindicado nuevamente el voto luego de haberlo negado hace apenas 8 meses o 10 meses para las elecciones parlamentarias. Yo creo que lo decía el presidente Chávez en su momento, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro en tiempos recientes, y yo creo que es así, es una necesidad del país tener una oposición seria. Venezuela necesita que haya una oposición seria. Y bueno, figuras que en momentos llaman a votar y en otras no, en una les da por nombre un presidente y en otras lo desconocen y crean todos los espectáculos que han creado en los ámbitos internacionales y nacionales. Yo creo que esas no son las figuras que necesita para hacer una oposición seria. Yo aspiro que nazca en Venezuela una oposición realmente seria con la que se pueda debatir y con la que se puedan establecer, digamos, los debates necesarios para que el país pueda salir Fíjate, adelante. hablando de oposición, el Canal 8 le ha dado cobertura a algunos factores opositores, pero a otros no. Por ejemplo, he visto que a candidatos de la Alianza Democrática, de algunos partidos en especial, por ejemplo, he visto, el candidato de Copey, yo que hago radio todos los días, lo veo todos los días una nota de prensa del candidato de Copey en el Canal 8, de Copey, de Juan Carlos Alvarado. Pero, por ejemplo, no he visto candidatos de la Manito, por ejemplo, y tampoco he visto otros candidatos de la Alianza Democrática. ¿Por qué? ¿El gobierno tiene su oposición preferida? No creo. Mira, formará parte de la línea editorial y de las actividades que tenga cada candidato y cada fuerza política. Yo te pudiera hablar como expresidente que soy del Canal 8. Ha habido y hay toda una voluntad de ser lo más amplio posible en términos de la cobertura de las distintas fuerzas políticas, solo que, y eso forma parte de lo que está sucediendo, hay unas que, repito, en momentos llaman a participar y otras que no. A veces unas desconocen al Estado y otras veces lo reconocen. Y bueno, es lo que pudiera decirte. De resto, todos los actores estamos en la calle, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Obviamente cada medio cubre de acuerdo a su criterio. No será el mismo criterio Globovisión al que use BTV ni el que usen otros medios de comunicación. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Por cierto, quiero comentarte lo que ha dicho el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, que ha acusado a Julio Borges de estar conspirando contra... Y a Capriles, creo que y a Capriles también, de estar conspirando contra Guaidó y de tener de estar vendido prácticamente algo así como que si estuviera vendido el gobierno de Maduro. Me gustaría comentarios al respecto. Seguro. Ya venimos. Capriles y él tienen prácticamente un arreglo con el gobierno, acusó a Capriles de farsante. ¿Cómo ves tú ese lío? Bueno, realmente forma parte del desastre en el cual está la oposición venezolana por los nexos además y las dependencias que se han creado de fuerzas transnacionales, en este caso
del gobierno colombiano, que sabemos es un narcogobierno. El gobierno de Colombia es un gobierno afín, conductor de todo el narcotráfico en Colombia. De tal manera que este tipo de actores que están allí cuando hacen una declaración como esta, evidentemente no es una declaración ingenua, ni casual, ni producto. ¿A qué obedece, crees tú? Yo creo que obedece a la lucha y a la pugna de intereses económicos que están en torno al caso Monómeros, que ha estado ampliamente difundido por toda la tragedia que allí ha sucedido a propósito de los actos de corrupción que han conducido actores de la derecha nacional. Creo que, repito, no es producto de una apreciación política o de una molestia, para nada. Obedece a un conflicto de intereses que está allí, que ha quedado en evidencia ante la opinión pública venezolana, latinoamericana, y que, repito, forma parte de esa locura en la que se metió la derecha venezolana hace ya más de 2 años, cuando salieron a autoproclamar a alguien como presidente, y que a partir de allí lo que han convertido ese acto, que se suponía era un acto político de lucha por la democracia y la libertad y todo esto, no ha sido más que un acto de estafa en contra de la nación, que ha perjudicado severamente a los venezolanos, que hemos estado al borde de perder bienes en el extranjero, nuestros recursos, nuestro acceso al financiamiento internacional. La historia tendrá que juzgarlos y los entes de justicia pues también, por supuesto. Por cierto que desde la cuenta de Voluntad Popular retuitearon lo que dijo Francisco Santos, ¿no? Bueno, lo que obviamente forma parte de esa lucha ahí de intereses. Hay un grupo o hay grupos dentro de Voluntad Popular que son dependientes, no es que son afines o coinciden políticamente, es que dependen del poder económico en Colombia, y Francisco Santos, todos sabemos, todos recordamos, forma parte de esa élite colombiana que es la élite que controla el narcotráfico en Colombia. De tal manera que eso es un grupo que está subordinado a esos intereses. Aquí te pregunta Andrés Bello, en un futuro habrá un presidente de oposición. Si usted es gobernador, ¿le gustaría, aún habiendo ganado legalmente, que le imponga un protector? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, dice. Habrá que ver las circunstancias como esa que no creo vayan a darse. Repito, yo creo que el tema de los protectorados forma parte de un periodo de la política nacional convulsionada, de desconocimientos, de posiciones absurdas por parte de algunos sectores de la derecha, frente a lo cual, por supuesto, la Revolución Bolivariana y el gobierno ha actuado en defensa de los intereses colectivos. Yo estoy convencido que la elección del 21 de noviembre va a ser un punto de partida en, la profundización de la democracia, de la institucionalidad en el país, que nos distancien de las alocadas acciones en las cuales nos ha llevado la derecha venezolana. Daniel Ferreira, en BTV están pasando unos reportajes sobre Miami. Se ve orden, limpieza, ornamentación, ornato, edificaciones bien cuidadas, buenas vías, etcétera. ¿Copiaría marcando esas cosas positivas para su región? Bueno, todo lo bueno hay que procurarlo, ¿no? Todo lo bueno. No sé bien eso de BTV y Miami, pero en todo caso, obviamente nosotros como servidores públicos estamos obligados a hacer todo lo que vaya en favor de los intereses de la colectividad. Lisan Estrella dice por acá, ese rango o título o estatus de embajador, ¿cómo se usa? ¿Qué dirán los que estudiaron en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y luego hicieron carrera con mayúsculas en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, mira, aquí hay embajadores que vienen de la... Yo fui embajador 2 veces y no hice carrera diplomática, pero también es uso y costumbre en la diplomacia nacional e internacional nombrar embajadores que vienen de la política. Siempre es necesario, por supuesto, el personal de carrera, ¿no? Para eso están los equipos en las embajadas que son personal de carrera que han hecho toda la carrera en el ámbito internacional, no solo en estudios internacionales, sino también en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, pues, siempre es bueno cuidar las formas en cuanto a que algún espacio pueda quedar para que los propios embajadores de carrera, alguien quiera, pues pueda aspirar a ser embajador. Y eso llega, en algunos casos llega, en otros casos no llega, pero eso lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Sí, y no nada más nuestro gobierno, no nada más en nuestro país, sino en todas partes del mundo. Así es. Vladimir Laguna, el candidato, ¿tiene algún proyecto para solucionar de una vez por todas el problema del agua en el municipio de Peñalver? Sí, bueno, el tema del municipio de Peñalver, hay un trabajo en el cual se ha avanzado, la adopción de una nueva tubería desde la planta del Yay hacia estos municipios, no solamente Peñalver, sino el municipio Píritu, que son municipios vecinos que están allí integrados. Es un problema histórico, un problema grave, el del suministro de agua, y su solución estructural es una amplia aducción que se conecta a la planta. Se ha avanzado, hay medio kilómetro de tubería colocada. Obviamente la inversión para este proyecto es una alta inversión, y es obviamente un compromiso, es una deuda que tenemos con las poblaciones de Peñalver y Píritu, terminar este sistema para el tema hídrico.
Francisco Marcano dice lo siguiente: dígale al primo qué pasó con la Constitución, la Ley Orgánica de la Patria, las leyes orgánicas del Poder Popular, el pasado del presidente Chávez. Bueno, ahí están, y repito, en nuestra concepción, los nuevos cambios que se han dado en el mundo, a nosotros nos obligan a adecuarnos a nuevas circunstancias, pero también lo dije, nuestros objetivos históricos, nuestros objetivos políticos, objetivos estratégicos están muy claros, nuestros valores y nuestros principios están muy claros. Nosotros procuramos la construcción del socialismo en Venezuela, defendemos la igualdad como principio, la solidaridad y la justicia. Tibisay, ¿por qué todos ellos hablan de su futura labor como si es la primera vez? Posiblemente sea la del candidato, pero del PSUV ya son 20 años y los problemas siguen iguales o peores. Bueno, nosotros, todo proyecto, por supuesto, y más una revolución, tiene que estar transformando permanentemente. Una revolución son cambios permanentes. Así que cada circunstancia y cada etapa obliga a presentar, nuevas condiciones para poder avanzar. Y el mundo todos lo hemos visto, repito, hay un cambio económico, hay un cambio digital, hay un cambio en términos del relacionamiento de los seres humanos a propósito de la pandemia. Evidentemente, cualquier partido político tiene que adecuarse a esos cambios. Aquí te dice el abogado Francisco Marcano nuevamente: primo, mantenga el legado original de Chávez, por favor. En eso estamos. Lisa Strep, cuando se oye lo que dice su invitado, pareciera que el país es de ellos, PSUV, los que no seguimos esa ideología somos menos venezolanos. No, para nada, y nosotros convocamos a todos y a todas. De hecho, yo creo que eso es indiscutible. Si hay una fuerza política que ha estado luchando porque haya procesos electorales en Venezuela, que se respete la Constitución, los lapsos establecidos, que participen la mayor cantidad de fuerzas posible, ha sido la Revolución Bolivariana. Nosotros hemos estado clamando a todas las organizaciones su participación en los procesos electorales porque creemos profundamente que eso fortalece la democracia, fortalece la institucionalidad. Bien, hacemos la pausa y ya volvemos con Luis José Marcano, candidato a la gobernación del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos. Bien, continuamos conversando con Luis José Marcano, quien es candidato a la gobernación del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Néstor Alfonso te pregunta: ¿piensa usted que es correcto y legal que los presuntos canales del Estado, no del gobierno, transmitan actos proselitistas y electoralistas del PSUV y que el presidente haga propaganda electoral en cadena nacional? Bueno, los canales tienen el derecho a transmitir. Obviamente el Canal 8 es un canal que tiene un perfil para la política en el país, tiene, digamos, todo el derecho y la libertad para transmitir actos de carácter político, de partidos distintos, por supuesto. Claro, el problema es que es protuberante la falta de equilibrio en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no veo que transmitan una reunión, un acto de la oposición o que haga promoción a los candidatos. Yo creo que todo es un tema de enfoque y esto nos llevaría a un debate largo, pero todos sabemos las condiciones en las cuales la Revolución Bolivariana se ha desarrollado durante estos años, digamos, en contra de todo lo que ha sido la articulación de fuerzas mediáticas nacionales e internacionales. Es decir, hay todo un enjambre. Eso obedece más a una situación en el pasado, cuando había esa confrontación mediática. Eso quizás hoy en día no tiene... puede haber una por ejemplo, transformación. los tiempos de aquellos que los canales sacaban las franjas negras que estaban... Cuando la Coordinadora Democrática controlaba los medios, esos tiempos pasaron hace muchos años. Bueno, o sea, ha habido una transformación. Lo que no ha cesado es una postura mediática en contra del gobierno, una postura que en muchos casos va a niveles altos de manipulación de la realidad. Y obviamente el gobierno... ¿Pero en qué medios pasa eso, Luis José? Por ejemplo, ¿en Venezuela en cuáles medios pasa? Cuando te pudiera hablar de muchas radios, en Anzoátegui, por ejemplo, no quiero mencionar ninguna en particular, pero sucede. O sea, sí sucede, sí existe todavía. No hay, por ejemplo, no es la realidad del 2002, del 2004, no es la misma realidad. Pero y también yo te pudiera decir, que tú mismo lo mencionaste hace un rato, que el Canal 8 ha tenido también un comportamiento distinto en términos de ser más amplio a la participación y a mostrar fuerzas políticas distintas en sus espacios, pues. Sí, eso se reconoce, pero es insuficiente, porque por supuesto hay muchas opciones que no aparecen, ¿no? Y creo que lo importante es que en una campaña electoral se cumplan esos acuerdos sí, y yo apuesto a que se cumple. Yo apuesto tanto a que en medios públicos como en medios privados. Yo apuesto a que eso se pueda desarrollar. Es una de las cosas. Ahora, tú, por ejemplo, ya en Estados Unidos que tienes monopolio mediático allá. No, para nada. Mis redes sociales, las que manejo yo, pues son mías. Pues, y la oposición personales.
cómo tiene el acceso a los medios allá? Bueno, yo creo que tiene un importante acceso a los medios. No voy a decir que hay una desproporción como la podía haber años atrás. Creo que además hay un cambio significativo. Había, no sé, había periódicos que, por ejemplo, en su momento tenían una fuerza y bueno, hoy todos sabemos que el tema de los periódicos no es una cosa que tenga incidencia, prácticamente no circula. Entonces, hay una era digital que, bueno, cambió la correlación de fuerzas en ese sentido. ¿En qué medida el hecho de que no tengamos medios impresos, como en el pasado, que los kioscos casi no venden periódicos, eso es parte de una política del gobierno? No vale, es una realidad mundial. Cuando vemos, por ejemplo, en España, los grandes diarios en España ya no son diarios físicos, son diarios digitales, pues son casi que redes sociales en muchos casos, ¿no? Es una tendencia ¿Cuál es el mundial. peso en tu campaña de las redes sociales? O sea, Bueno, yo soy muy activo en las redes sociales. ¿Qué importancia le das a las redes? Bueno, le doy mucha importancia, creo que es muy importante, creo que es una vía de participación, no solamente de información para la gente, sino que, bueno, por allí yo atiendo cosas, o sea, no solamente informo. ¿En cuál te enfocas más? ¿En Instagram, Twitter, Facebook? Personalmente más en Instagram, pero bueno, atiendo Facebook, atiendo el Twitter. Ahorita estoy trabajando incluso en TikTok. Creo que además es una responsabilidad. ¿Haces TikTok? Sí. ¿Sí? Creo que además es una responsabilidad Pero de un haces actor las cosas, político. te mueves, cosas Sí, así. bailo. ¿Sí? Y como. Bueno, haznos un tal. TikTok aquí. La próxima. La próxima. La próxima, cuando esté un poquito más. Porque bueno, ya más Brito te desarrollado. lleva esa ventaja. Brito pareció bailando reggaetón por ahí en una tarima. No lo vi. Bueno, lo vi montado en una cosa y haciendo una. Pero no sé si era con la intención de que se convirtiera en una pieza de TikTok y tal. No lo sigo, pues no lo ¿No vi. sigues a Brito? No lo vi en TikTok. Vi un video que es otro por ahí, pero no. ¿Cuál de los dos candidatos te quita más el sueño? ¿O te quita el sueño de alguna medida? Ninguno. Mira, yo te pudiera decir que hoy es mi percepción y más allá de mi percepción, y ellos lo saben como candidatos y los actores y los partidos y las figuras de oposición en el Estado Anzoátegui, yo creo que hay una expectativa muy positiva respecto a lo que estoy convencido va a ser nuestro triunfo el próximo 21 de noviembre, porque lamentablemente sectores en el Estado Anzoátegui que le dieron la victoria a la oposición hace 4 años, hoy están decepcionados, defraudados. Mira, en estos días se cumplen 4 años, el 15 de octubre, se cumplen 4 años de la elección de ese gobernador en el Estado Anzoátegui. Y nosotros lo hemos dicho, y cuando lo decimos, hasta el opositor más radical tiene que asumirlo. Ha sido el peor gobierno, el peor gobierno regional que ha tenido el Estado Anzoátegui, una ausencia absoluta. Yo le decía por ahí que cuando me pregunta que cómo valoro la gestión, yo digo, pero ¿cuál gestión? Así que, ¿qué es lo que hay que valorar? Y es más bien motivo de vergüenza. Yo creo que cometieron un error, pero bueno, allá ellos, ¿no? En el caso de ese grupo que va con la tarjeta de la MU, creo que cometieron un gran error al poner como candidatos a Barreto. Decía, mira, tú tienes que ver, porque además nos conocemos, candidatos de oposición a las alcaldías, ni lo nombran, lo esconden. Incluso hay algunos que tienen como estrategia pedirle al gobernador que no aparezca en sus municipios ni en su actividad. Es motivo de vergüenza. ¿Tú utilizas la figura de Maduro en la campaña? Yo sí, claro, yo defiendo al presidente Nicolás Maduro. De hecho, la gestión ¿Crees que hoy Maduro es portaaviones o no? Creo que es una fuerza importante, es un líder que a pesar de las dificultades que le ha tocado enfrentar durante todos estos años, mira, ya Maduro no es, tú recordarás los primeros años de gobierno del presidente Nicolás Maduro, cómo se pretendía descalificarlo, estigmatizarlo y se utilizaban aquello de maburro. Ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque el presidente ha demostrado su carácter, su capacidad para conducir el país en los momentos más duros, en momentos de guarimba, en momentos de intento de invasión, en momentos de robo contra el país, de desconocimiento de gobiernos extranjeros. Por tanto, yo reivindico la figura del presidente. En su momento esa campaña le hizo daño al presidente. ¿Cuál campaña? Esa campaña de que lo calificaban de maburro, etcétera. No, bueno, obviamente, a Chávez también se le aplicaron. De Chávez se decía en sus primeros años, tú lo recuerdas, bueno, bruto, animal, y a los chavistas esdientado, etcétera, ¿no? Digamos, ha sido un comportamiento de un sector de la derecha. Yo siempre le digo a mis amigos que quienes subestiman a Maduro y lo compran por bruto, etcétera, pierden los reales, porque resultados, a pesar de la diferencia que tengo con la gestión, Claro. Una cosa es la gestión, pero como líder, como estratega, como dirigente político, pues ha resultado más astuto que mucho de la oposición. Así es. Pero bueno, vamos a hacer la pausa, ya venimos. Nuestro candidato, y estoy A la convencido alcaldía que va a ser el alcalde de Puerto La Cruz, ¿no? de Puerto La Cruz. Nelson, bueno, participó por ese municipio y obtuvo una gran victoria. Yo participé por la gobernación y obtuvimos la victoria también en esa elección primaria.
Ajá. Otro comentario por aquí. Lo apoyamos totalmente al gobernador, esperando tu apoyo con nuestra madre para su prótesis. Tú tienes un gran corazón humano y bondadoso, dice Chan por aquí. Bueno, no sé si conoces ese caso. Arroba Por el, Chantal CC, piso. como que sí me suena, voy a revisar. Recibimos muchos casos a diario, muchos casos. Por eso te decía del valor del tema también del uso de las redes sociales. Claro. Por allí podemos resolver y atender muchas cosas. Como buen chavista, justificando lo que es injusto, lamentable que venga un profesional como hemos caído en cuanto a los verdaderos valores, principios, profesionalismo y ética, dice Carlos José Moncada. ¿Qué le dices? No estoy de acuerdo con su opinión, pero bueno, está bien, la respeto. Bregner, más del 90% de la población está en desacuerdo con el gobierno de Maduro, nunca tiene una solución, solo nos da más complicaciones. Tú sabes que ayer Diosdado estaba hablando acerca de eso en la rueda de prensa que se dio a propósito de la postura del partido sobre el simulacro. Y decía, ¿no?, que bueno, esa posición o eso que se ha tratado como de colocar allí como una verdad, de que el 80, el 90% de la población está en contra del gobierno, bueno, ahora hay fuerzas políticas que están llamando a participar. Bueno, es momento como para demostrar eso. Ahora, ¿no? fíjate tú que el descontento no está solamente frente al gobierno, sino también frente a la oposición. Hay encuestas que muestran que más del 60% de la población no se siente identificado con ninguno de los dos bloques. Sí, en las que yo he visto no, el porcentaje no es tan alto, pero sin duda un bloque importantísimo de la población hoy tiene una postura, digamos, desvinculada de los partidos políticos, desvinculada de los liderazgos políticos. Creo que es uno de los principales desafíos que tenemos como políticos, que tenemos los partidos políticos de cara a los próximos años. Por eso la importancia de participar, por eso la importancia de asumir con seriedad los procesos electorales. Eso de que una vez voy, a la otra no voy, y si pierdo reconozco, pero si gano, bueno, todo está bien. Eso termina alejando a la gente. Bregner dice lo siguiente: sinceramente el chavismo no es mayoría, ganarán por la desunión de la oposición, esa es la realidad. Bueno, de acuerdo como lo vea. Para mí el chavismo es la mayoría en este país. ¿En términos de qué? En términos de los valores que promueve la revolución, que promueve el chavismo. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos comparte de los ideales del chavismo. Que haya una buena parte de esa misma población que aún defendiendo esos valores esté, digamos, alejada, esté molesta, tenga críticas, bueno, por situaciones de corrupción, por burocratismo, por maltrato, por ineficiencia. Bueno, ese es otro debate. Ahora, en términos de postura política o de valores políticos, yo creo que la mayoría coincide con los valores del chavismo. Aquí dice también Néstor Alfonso, diga la verdad, los protectores no han sido designados por fallas de los funcionarios electos, sino más bien forma automática contra los opositores electos. Igual ocurrió con las policías estadales. No es así. Muy buenas tardes. ¿Qué propone el señor Marcano para ANACO? Temas de servicio público, el gas, por ejemplo. El gas fundamental, al igual que el tema del agua. En el tema particular del gas, bueno, una de las plantas que tiene Anzoátegui de distribución, de sus plantas principales, tiene 3. Una de ellas está en ANACO. Allí se ha venido, si uno compara la distribución de hoy, y bueno, yo espero coincidir con la persona que está escribiendo, pero si comparamos la distribución de este año, por ejemplo, con la del año 2020, vamos a ver un avance significativo en positivo. Y la tendencia es hacia eso, estabilizar la distribución. Pero el otro gran problema del tema de servicios en ANACO es el tema del agua, donde, bueno, en ANACO recordemos, no solamente en Anzoátegui tenemos la gobernación en manos de la oposición, la alcaldía de ANACO depende de, bueno, actores de oposición, que incluso el alcalde es candidato a reelegirse. El gran problema del agua, nosotros estamos planteando la reactivación del sistema de pozos de agua. Ahí ha habido absoluto abandono en términos de dotación de motores, de bombas, han sido abandonados, pues. Que es lo que nosotros hemos denunciado, que estos actores de oposición, fíjate que Anzoátegui tiene la mayor cantidad de alcaldías en manos de oposición que respecto a otros estados del país, tiene 7, tiene la gobernación. Y la actitud es una actitud de agudizar los problemas. O sea, el abandono de las competencias lo que busca es agudizar los problemas, bajo la lógica de que esos problemas se le van a cobrar a Maduro, se le van a cobrar al gobierno nacional. Mire, Luis José, una pregunta. ¿Cómo cuál de estos gobernadores quieres ser recordado tú? ¿Como Aristóbulo Isturiz, como David Lima, como Tarek William Saab o Alexis Rosa? Mira, yo creo que cada uno tuvo sus circunstancias. No es la misma la Venezuela del 2000 que la Venezuela del 2004 posterior al referéndum revocatorio, donde hubo un auge importante económico para el país, o la Venezuela del 2013 para acá, que, bueno, la pérdida física del comandante Chávez, toda la agresión en contra de la economía nacional. Creo que cada uno tiene sus circunstancias. Poner a uno por encima del otro yo no creo que sea lo más correcto. A nosotros nos va a tocar un tiempo nuevo, una época nueva. Creo que de todos
se pueden rescatar cosas positivas. Ahora, en tu caso, ¿cuáles son las obras banderas que tú le prometes a los anzoátegüenses? Lo que tú quieres dejar como gestión, como quieras ser recordado. Mira, yo creo que este año que viene es un año, en el contexto que se está dando hoy en el país, de expectativa de recuperación de la economía nacional. Yo creo que nuestro principal esfuerzo tiene que estar dirigido a estabilizar los servicios públicos en el estado de Anzoátegui. Nosotros tenemos todavía muchas comunidades donde, por ejemplo, no hay luz 220 por falta de transformador. Tenemos comunidades que no tienen agua porque el pozo de agua no está activo. Tenemos deficiencias para la distribución del gas. Tenemos deficiencias, por ejemplo, para el transporte público porque tenemos unidades de transporte que están paradas. Tenemos comunidades donde están se debe prestar el servicio de telecomunicaciones, CanTV y todo esto, y no está funcionando por cables que fueron hurtados o alguna situación en particular. De tal manera que el próximo año, el año 2022, yo lo veo como un año donde vamos a concentrar nuestros esfuerzos en optimizar el funcionamiento de los servicios públicos. Tenemos la responsabilidad nosotros de optimizar también las infraestructuras sociales del Estado Anzoátegui. Hoy nosotros tenemos, cualquiera que vaya al Hospital Luis Racetti, sabe perfectamente el grado de la tragedia en la que está hoy nuestro principal hospital del oriente venezolano. De tal manera que... Por cierto, el COVID en la región. Bueno, ha estado relativamente controlado. Si lo vemos en el contexto nacional y diariamente se publican las cifras, ha estado bastante controlado. Pero te decía, nosotros tenemos la obligación de dignificar las infraestructuras, tanto de salud como de educación, principalmente en el estado de Anzoátegui. Así que yo creo que nos va a tocar una época de recuperación. Así que creo que nosotros vamos a poder concretar, y es nuestro compromiso con la población, optimizar los servicios públicos, optimizar la política o, digamos, las infraestructuras sociales y, por supuesto, pretendo también, es uno de nuestros compromisos con la población, desarrollar una política económica productiva que permita que nuestro Estado pueda abastecerse con alimentos producidos en el Estado de Anzoátegui. Hoy eso no es así, pero tenemos todo el potencial para hacerlo. Mira, por aquí Simón González te envía pudiéramos decir que es un halago agridulce. Dice lo siguiente: algo hay que admitir, Luis tiene buena dicción y excelente manejo de cámara, se ve estudiado. Lástima que esté manchado por el chavismo. Está bien, bueno, nada. No estoy de acuerdo en lo último. Ajá, aquí dice también, ¿qué dice el candidato sobre la UDO? Te preguntan por acá. Bueno, en la UDO hemos hecho un gran trabajo durante todo este año, un trabajo de recuperación de los espacios, de las canchas, del comedor, más de 100 salones intervenidos, tiene 200 la universidad, espacios públicos, por ejemplo, la plazoleta en la biblioteca, hemos trabajado mucho. El trabajo más reciente lo hicimos en el decanato, en muy buena coordinación. Fíjate tú, yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Todos saben que tanto la rectora como la decana, la rectora de la universidad y la decana en el núcleo Anzoátegui, bueno, tienen una postura política muy distante de del chavismo. Y nos hemos entendido bien, Vladimir. Y yo pongo como ejemplo a la Universidad de Oriente. Nosotros nos fuimos a la Universidad de Oriente y creo que allí logramos materializar un ejemplo de todas las cosas que podemos hacer entre autoridades que piensan distinto, que tienen ideología diferente. ¿Y en función de qué? De un interés común. ¿Cuál es el interés común? Que los estudiantes puedan tener los espacios dignos para poder desarrollarse, igual que los profesores, etc. Así que bueno, de la UDO puedo decir eso. Si alguien quiere, yo digo a los anzoatiguenses, si alguien quiere saber cómo aspiramos nosotros a desarrollar el gobierno en el estado de Anzoátegui, vaya a la Universidad de Oriente, puede conversar con estudiantes, con profesores y con sus autoridades y ver qué es lo que nosotros hemos hecho, porque ahí está el ejemplo de lo que queremos hacer en todas las áreas. Gracias, Luis José, Gracias, por acompañarnos. Vladimir. Luis José Marcano, candidato a la gobernación del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mañana vamos a tener un paisano tuyo aquí, William Saff, fiscal gran amigo general de la República, para conversar.